Señor, queremos reverenciar tu nombre poniendo atención a lo que tú nos tienes que decir en esta noche a través de tu Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. ¿Podría usted en lo profundo de su corazón decirle en esta hora: háblame, Señor, a través de la predicación de tu palabra? Háblame. Quiero escucharte. Quiero salir satisfecho en esta noche, porque tú me has hablado. Bendice a tu siervo. Te lo suplico en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Las luces se van a prender ahorita. Okay. Ustedes tal vez me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Y yo quiero verlos. Bueno, hágase la luz. Vino la luz. Muy bien. Hermanos, antes de comenzar el mensaje de esta noche, la meditación de hoy, me gustaría simplemente, hermanos, agradecer por la oportunidad que me concedieron de viajar a Latinoamérica. Estuve en Centroamérica, en Honduras. Gracias, hermanos, por el privilegio que me dieron de poder estar en este lugar. En esta ocasión, hermanos, tuve el privilegio de hacer una conferencia para pastores y líderes, y tenían, según los organizadores, tenían arriba de 13 años que no llenaban el lugar, y nuevamente lograron llenar el lugar. La última vez estuvo el hermano MacArthur y llenó el lugar, y entonces esta vez tuvieron la misma oportunidad. No podían ya acomodar gente, esto era solamente para pastores y líderes. Y hermanos, lo interesante, hermanos, de esto es que usted educa a un pastor, y entonces ese pastor va a ir a su iglesia, y entonces la influencia que él va a tener va a ser tal vez en 30, en 50, en 100, en 200, y entonces se multiplican los esfuerzos, y es definitivamente una bendición tremenda. Experiencias increíbles, únicas. Los hermanos están sedientos. La única manera en que como yo puedo describir, digamos, lo que está pasando en este momento allá en Honduras es que el Señor está derramando un avivamiento por la doctrina, la sana doctrina, la teología. Los pastores y líderes están interesados no solamente en algo superficial, pero están interesados en aprender lo que es la teología bíblica, y fue increíble. Enseñé 15 horas en 3 días de conferencias, y 15 minutos entre medio de cada conferencia, cada segmento de conferencia. Y entonces los hermanos, había una línea con hermanos, preguntas. Había una línea de preguntas y una línea de hermanos que querían tomarse fotos. Así que esto fue para mí una experiencia un poquitito humillante en un sentido, porque, ¿me entiende?, ¿quién es uno? No es cierto para eso, pero los hermanos estaban altamente agradecidos. Con eso también tuvimos otras experiencias también. Fui, por ejemplo, tuve oportunidad de visitar otros institutos, seminarios, 2 iglesias también, y en una de las iglesias el pastor le dice a sus hijos, 4 hijos, le dice: va a venir un pastor de los Estados Unidos, viene, dice, y él es no solamente mi profesor, pero también mi amigo. Y entonces vamos a alistar la casa. Me dieron, el hermano me puso en el master bedroom de la casa, y hicieron cuanto podían para agasajarse con uno y poder tratarlo increíblemente bien. Y entonces el chiquitito de unos 10 años me decía, el niño me decía que cuando fue a la iglesia el domingo, yo ya estaba predicando. Y entonces en la mente de él, el niño me dice, después de todo, me dice este niño, cuando yo lo vi en el púlpito, yo pensé en mi mente, ¿en dónde está el pastor que viene de América? ¿De dónde está?
Y entonces, porque en la mente de él me dice a mí, en mi mente me dice, yo estaba esperando un hombre alto, rubio, ojos azules, y no, me dice, igual que yo, me dice el niño. Y me dio tanto, pero tanto gusto. Tuve oportunidad de hablarle del reino y le dije yo que el reino de los cielos no es lo externo, no es comida ni bebida ni días a guardar, sino es justicia, misericordia, amor. Y entonces tuve oportunidad de compartir con él lo que no podemos impresionarnos por lo de afuera, sino que necesitamos realmente impresionarnos por lo que realmente cuenta. Pero fue algo muy lindo que un niño de 10 años tuvo la oportunidad de abrazarme en una manera muy ingenua y hacerme ver que realmente esa es la realidad de la vida. Pero hermanos, experiencias únicas. Imagínese usted, por ejemplo, de los hermanos conferencistas. Yo no sé si ustedes vino, por ejemplo, un hermano y me dice el hermano, hermano, gracias por haber venido, estuvo en la conferencia del principio hasta el final, me agradeció tanto, pero tanto, y entonces me dice al final, ¿me puedo tomar una foto con usted?, me dice. Y yo le digo, absolutamente, y luego después le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Y me dice el hermano, yo soy Samuel Montoya. Samuel Montoya, le digo yo. Y entonces, usted sabe que Samuel Montoya ha tenido un ministerio por 30 años en Latinoamérica. Es la voz evangélica conservadora en Latinoamérica. Estaba allí sentado agradeciéndome, queriéndose tomar una foto conmigo, y yo le digo, no, yo necesito tomar una foto con usted, le digo, porque para mí es un respeto enorme el hermano Montoya. Experiencias de ese tipo, hermanos, que fueron increíblemente tremendas. El hermano, por ejemplo, Montoya, me dice que en 3 semanas va a estar en Guatemala, tiene una conferencia, 3,000 personas van a estar en este lugar. Ese es uno de los hermanos que estuvo ahí en la conferencia. Estuvo increíblemente impactado por la conferencia, todavía aprendiendo después de 30 años. Y hermanos, lo interesante, hermanos, es esto. Por ejemplo, los estudiantes, pastores, algunos de ellos graduados de allí del seminario, ya están pastoreando. Algunos otros están en el ministerio docente, en seminarios e institutos. Tuve oportunidad de visitar 2 institutos. Y hermanos, la realidad, hermanos, es que usted invierte en un hombre y entonces este hombre está enseñando a otros hombres. Y entonces básicamente se vive lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. O sea que hay generación de generación. Y hermanos, eso es lo que nosotros como Berea hemos hecho. Hemos hecho en una manera directa e indirecta, eso es lo que precisamente hemos hecho. Hermanos, fue una semana increíblemente pesada. Hasta el día de hoy todavía no han encontrado mi maleta, por ejemplo. Agarré un boleto lo más barato, pero me salió carísimo, terriblemente carísimo. No lo vuelvo a hacer jamás, aunque tenga que pagar $100, $200 más. Pero hermanos, perder sueño, por ejemplo, yo de por sí no puedo dormir bien. San Pedro Sula es caliente, pero calientísimo. Simplemente no se puede dormir. Lo único que las estructuras, las casas tienen es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un abanico, hermana, gracias. Mucho cuidado, hermano. Y entonces lo único que tiene, y hermano, eso a mí, yo no puedo dormir con eso. Yo en mi sueño, en los pedacitos, estaba esperando un aire acondicionado, nada de aire acondicionado, y no, nada, absoluto, no existe. Pero, hermanos, cuando usted ve el efecto que se puede ver en una manera palpable, por ejemplo, me quedé con una familia, hablando con los padres, están en el ministerio también, literalmente, hermanos, llorando por lo que estábamos compartiendo. Y los niños, los hijos estaban ahí, pero atentos, increíblemente atentos, que usted le hacía ¡bu! Y se asustaban. Increíble. A mí para mí yo no lo puedo describir de otra manera, sino un avivamiento espiritual que Dios está trayendo a esta región
Y lo lindo, hermanos, es que de alguna manera nosotros estamos siendo parte de ello. Así que yo les agradezco, hermanos, por haber orado por mí. Este viaje, por alguna razón, yo me sentí tan, pero tan confiado, que mis hermanos en la congregación, y no solamente en la congregación, pero otros hermanos que me di cuenta que han estado orando por mí, yo iba, hermanos, pero tan protegido, hermanos, asegurado con la bendición del Señor, que yo simplemente, hermanos, yo no lo puedo explicar. Vinieron hermanos de Perú, de Guatemala, de México, de El Salvador vinieron 25, venían de Miami, venían de todas partes, increíble. Fue para mí yo no puedo describir cómo los hermanos realmente, ¿me entiende?, estuvieron muy atentos, muy aptos para aprender las verdades del Señor. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Tenemos otro viaje misionero para en junio. La primera semana de junio tenemos también otra conferencia en El Salvador. Y ya tengo entendido que ya se hizo una conferencia internacional. Y así que, hermanos, yo les suplico que oren por nosotros. Si usted quiere unirse a este viaje misionero, hable con el hermano Samuel. Ya estamos haciendo preparativos para este viaje. Va a ser la primera y segunda semana de junio. Así que vamos a estar allá y vamos a estar bendiciendo a nuestros hermanos en esta región. Muy bien, hermanos, ¿tienen sus Biblias? Amén, hermanos. Quiero ver si trajeron sus Biblias. Trajeron sus Biblias, vamos a ver. Muy bien, quiero ver. Levante su Biblia, quiero ver si es cierto. Sí, ok, levante su hermana, Salmerón está por ahí. ¿Puedes levantar tu Biblia? Muy bien. Hermanita linda, preciosa, que Dios te bendiga. ¿Primera vez en la iglesia después de tu operación? Primera vez. Que el Señor te bendiga. La hermana le hicieron una operación en el shoulder, el izquierdo, ¿no es cierto? Así que cuando la salude, con mucho, pero mucho cuidado. No le, ¿me entiende? No la vaya a abrazar como yo abrazo a los hermanos. Nada, si no la va a sacudir y la va a quebrar. Así que trátela con mucha gentileza. Pero nuestra hermana nos está visitando y es una bendición poder verla, hermana. Fue lindo poder verla esta tarde y saber que el Señor está obrando y le está recuperando. Que el Señor le bendiga ricamente. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de Marcos. El libro de Marcos, vamos a abrir el capítulo 15 del libro de Marcos. Marcos capítulo 15. Hermanos, este fin de semana es un fin de semana especial para la cristiandad. No importa la, digamos, denominación, la iglesia, la forma, el tipo de iglesia cristiana en general, no tiene que ser una iglesia evangélica, pero la cristiandad en general, desde los católicos hasta los evangélicos, todo entre medio, los ortodoxos, históricamente a través de los años, este fin de semana es un fin de semana muy, pero muy especial en el sentido que conmemoramos dos elementos importantes de la persona de Jesús. Conmemoramos la obra de Jesús, no solamente en su sacrificio perfecto, pero también conmemoramos la realidad de que Él resucitó al tercer día. Lo que usualmente nosotros como iglesia hacemos, lo que las iglesias tradicionalmente a través de los siglos han hecho el día viernes, es el día donde conmemoramos el sacrificio perfecto de Jesús a nuestro favor. Pero el día domingo es el día donde conmemoramos nosotros su ascensión, no solamente su resurrección, pero Él, dice la Escritura, que está sentado a la diestra del Padre y Él está controlándolo todo. Él resucitó. Y entonces nuestra mente de alguna manera debe de estar completamente saturada en la obra perfecta de Jesús, no solamente en la cruz, pero Él se levantó de la tumba. O sea que, en otras palabras, hermanos, en nuestros corazones
debe de haber. La manera más linda de celebrar, hermanos, este fin de semana, tradicionalmente se conoce como la Semana Santa. La mejor manera de celebrarlo es con un profundo, pero profunda gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho para nosotros en la persona de Jesús. Profundamente en gratitud. Me pesa que viernes, hermanos, simplemente no vienen delante de Él a agradecerle por lo que Él ha hecho. Los efectos son increíblemente eternos. Debemos nosotros de hacer memoria de la realidad de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Y de adentro hacia afuera, expresar en gratitud. Usted y yo debemos de ser las personas más agradecidas del planeta Tierra por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a nuestro favor. Por el favor, la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Este fin de semana no puede limitarse a comidas, no es un asunto, por ejemplo, me dieron el día off. Por ejemplo, en Latinoamérica me di cuenta yo esta vez que fui, que algunos en ciertos trabajos les dan toda la semana. Y entonces lo que me dicen es que todo el mundo agarra para la playa, y dice que son unos bacanales, pero tremendos, la Semana Santa. Hermanos, yo creo que eso no trae honra al Señor. Eso no hay bajo ningún punto de vista, ninguna devoción delante del Señor. La realidad, hermanos, es que cuando entramos nosotros a la Escritura y entendemos lo que significa el Viernes Santo, nos damos cuenta que realmente es santo. Y tiene que ser, hermanos, santo no en el sentido tradicional, religioso, no solamente saber de que, es un día santo, pero hermanos, transferir esa santidad, eso único de ese día en un corazón altamente agradecido por lo que Él ha hecho para nuestro favor. En el libro de Marcos, es más, todos los evangelios, los evangelios sinópticos, incluyendo también Juan, cada uno de ellos registra no solamente el Viernes Santo, pero también el Domingo Glorioso. Cada uno de estos escritores del Nuevo Testamento se aseguran en registrar para los lectores cristianos, que nosotros podamos entender, que podamos tener una perspectiva sana, saludable, bíblica, de lo que esos eventos históricos significan para nosotros. Es más, una de las cosas que usted observa, que lo vamos a observar el próximo domingo, este domingo que nos reunamos, vamos a observar que en los evangelios básicamente lo que encontramos son las narrativas, encontramos la historia, encontramos descripción. Cuando entramos nosotros a las cartas, el apóstol Pablo, el teólogo, pastor Pablo, nos ayuda a entender lo que esa narrativa, lo que esa historia redentora significa para la iglesia de Dios, lo que significa teológicamente para usted y para mí. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, el próximo domingo, vamos a tomar una porción continuativa del libro de Marcos. El día de hoy vamos a tratar con el capítulo 15, pero el capítulo 16 del libro de Marcos introduce básicamente la resurrección de Jesús. Vamos a leer esa resurrección, pero vamos a tomar una porción del libro de Primera de Corintios para entender cómo el apóstol Pablo pone en perspectiva la resurrección de Jesucristo. La resurrección de los muertos, ¿qué es lo que significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso para nuestro diario vivir hoy en día? Hoy es Viernes Santo, nuestra concentración, nuestro pensamiento, nuestra gratitud tiene que ser en el sacrificio perfecto de Jesús.
Y eso es precisamente lo que relata Marcos en el capítulo 15 de su evangelio. Leamos, hermanos, en el capítulo 15, vamos a ubicar en el capítulo 15 una porción corta, versículo 29, versículo 32. Y hermanos, el día de hoy yo quiero hablar acerca del amor propiciatorio de Dios. ¿Qué significa el amor propiciatorio de Dios? Eso es muy técnico. Hermanos, no es técnico si usted lee su Biblia. Porque usted se va a dar cuenta que vamos a leer repetidas veces esa palabra. Esa palabra está en la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Tal vez no en el comienzo, pero eventualmente esa palabra va a surgir. Ahora, es muy probable que usted no use la palabra propiciatorio en una manera común y corriente. Tal vez no es parte de su vocabulario. Tal vez usted no le va a decir a su hijo, te amo con amor propiciatorio. Tal vez no. Está bien, yo entiendo. Pero tal vez es una palabra que usted tiene que añadir a su léxico, porque eso nos ayuda a nosotros a entender el amor de Dios. El amor de Dios es propiciatorio. Él nos ha amado con un amor propiciatorio. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar la manera de profundizar un poquitito el día de hoy a medida que vayamos progresando. Pero mire lo que dice este pasaje de la Escritura. El versículo 29 dice de la siguiente manera. Usted tiene el pasaje en pantalla, puede seguirme con su Biblia, puede agarrar un lápiz, agarre un lápiz y entonces interactúe con el pasaje que estamos leyendo. Tratemos la manera de crecer en esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los que pasaban, dice que le injuriaban, dice meneando la cabeza, diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvete a ti mismo y desciende de la cruz. Ahora, usted se da cuenta que aquí hay una burla, aquí hay una injuria increíble. Jesús está en la cruz y dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvete a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, no solamente los que pasaban, pero también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. ¿Ve usted? Los que pasaban, los principales sacerdotes con los escribas, dice que decían, escarneciendo a Jesús, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. También los que estaban con él, los ladrones que estaban sufriendo con él, también le injuriaban. Tenemos los que pasaban, los principales sacerdotes, los escribas y los ladrones tenían un común denominador. Injuriaban al Señor Jesús. La actitud de ellos era ridiculizar al Señor Jesús. Dice que le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Dice que de esta manera también los religiosos, escribas, principales sacerdotes, dice, a otros salvó,
a sí mismo no se puede salvar o no quiere salvar. Dice que le injuriaban. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Ahora, mire lo que decían, para que veamos y creamos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que los escribas, los principales sacerdotes, decían que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos? ¿Usted cree que ellos estaban interesados en ver el milagro de milagros? ¿Usted cree que ellos estaban interesados en creer? Conforme a la evidencia del Nuevo Testamento, los evangelios, absolutamente no. Eso es una burla. Es más, el texto está saturado de injuria. El texto está saturado básicamente de una intención de ridiculizar al Señor Jesús. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Mire qué expresión más trágica. A sí mismo no se puede salvar. O sea que estos no tenían la intención de ni de corroborar. Ellos estaban pidiendo una señal que descienda para ver y para que creamos. Yo creo que la intención de ellos no era creer. La intención de ellos no era el considerar al Señor Jesús en un milagro portentoso y entonces como consecuencia venir delante de Él, postrarse y adorarle. Yo creo que el interés de ellos no era necesariamente eso. Eso que nosotros leemos, por ejemplo, el Cristo, Rey de Israel, salvó a muchos, sálvete a ti mismo. Todo eso era básicamente palabrería de parte de ellos para ridiculizar y para injuriar al Señor Jesús. Ellos no estaban interesados en lo absoluto en creer en el Señor Jesús, pero usted se da cuenta que sus palabras están diciendo que descienda para que nosotros creamos, pero en lo profundo de su corazón, absolutamente ellos no tenían ni una gota, ni una pizca de querer creer en el Señor Jesús. Es más, a través de los evangelios nosotros observamos que evidencia tras evidencia el Señor Jesús les dio suficientes pruebas y señales para que ellos pudieran venir al arrepentimiento y creer en la persona del Señor Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas fueron los culpables de haber traído a Jesús ante Pilato y entonces traerlo a una ejecución. Ellos estaban trayéndolo al punto de la muerte. Si el Señor Jesús estaba en la cruz porque ellos habían sido responsables. Ellos no querían realmente creer. La intención de ellos era malévola. La intención de ellos era mala, terriblemente mala. Ellos están hablando, desciende para que veamos, verifiquemos y que creamos. Es más, una de las cosas que nosotros observamos en el capítulo 15, mire usted conmigo el capítulo 15, en el versículo, por ejemplo, el versículo 1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, dice que llevaron a Jesús atado y le entregaron ¿a quién? A Pilato. Pilato les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, les dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba.
Y tanto fue la maravilla de Pilato, que cuando vino el momento de hacer él su evaluación de lo que estaba pasando, estaban ante su tribunal, y Pilato profiere estas palabras. Mire las palabras del versículo 10 y 11. Dice, porque conocía, dice, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Usted se da cuenta que Pilato dice en el versículo 10 que él conocía que ¿por qué? Por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás y no a Jesús. O sea que aquí encontramos nosotros un factor importante que Marcos nos ayuda a entender. La pregunta aquí es ¿por qué Marcos quiere que nosotros veamos la actitud de los principales sacerdotes? Que están hablando, por un lado, están diciendo con sus labios, queremos ver que Él descienda de esta cruz para que creamos. Pero genuinamente ese es el caso. ¿Están realmente queriendo ellos creer? Absolutamente, conforme a la narrativa de Marcos, lo que hay en el corazón de ellos, ¿qué cosa es? Es envidia. Envidia. Ahora, usted se da cuenta que un corazón envidioso simplemente no funciona bien. Un corazón envidioso ya es un corazón malvado. Es un corazón afectado. Cuando hay envidia, no hay absolutamente ninguna obra buena. Cuando hay envidia, cuando hay celo, cuando hay en el corazón esas desviaciones, Santiago nos dice lo siguiente. Mire lo que dice. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es animal, es terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hay sabiduría de lo alto, pero hay también sabiduría terrenal, animal, diabólica. La pregunta es, ¿qué es lo que estos principales sacerdotes tienen en su corazón? Es una sabiduría astuta, pero no de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando la manera de desaparecer al autor de la vida. La actitud de ellos, imagínense, Pilato está identificando, hay envidia en el corazón de ellos, celo y envidia, y dice, contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, dice. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, y toda obra perversa, esa obra perversa nace de un corazón envidioso. Marcos nos hace ver ese detalle. Entre medio de las líneas, en el sacrificio perfecto de Cristo, encontramos nosotros que los que están alrededor del telón, los que están pasando en ese gran espectáculo, los principales sacerdotes, los escribas, han llegado a ese momento por celo, por contención en el corazón de ellos, por la envidia que los mata, los carcome. Dice que cuando hay celos, contención, allí hay perturbación, no pensamos bien. Y hay toda obra, dice, perversa, pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente
pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay sabiduría de lo alto en los principales sacerdotes. No hay. El fruto de justicia se siembra, dice, en paz para los que hacen la paz. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Dice que no tiene hipocresía. Y lo primero que usted ve entre los líderes religiosos es hipocresía. Queremos ver y creer con los labios, diciendo, pero dentro del corazón hay inmundicia. Dentro del corazón hay celo, hay contienda, hay todo desorden dentro del corazón. Y entonces tenemos nosotros a Marcos, y Marcos nos ayuda a observar lo que está ocurriendo alrededor de ese evento, de ese Viernes Santo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos está haciendo ver que no solamente los culpables humanos ante esa muerte son los principales sacerdotes y escribas, pero nos hace ver también la intención del corazón, tiznada con celo, con contienda, con amargura en el corazón. Dice la Escritura en el libro de Juan, yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Señor Jesús, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibís. Dice, hablándole a los principales sacerdotes, ¿cómo podéis vosotros creer? Mire, ¿cómo podéis vosotros creer? Dice Jesús. Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Aquí hay un problema muy serio. Aquí hay un problema muy serio. Aquí hay una pugna que nosotros no podemos ignorar. ¿Cómo podéis creer vosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vamos a creer si lo que andamos buscando es gloria de los hombres? Ahora, usted se da cuenta que ya a este punto la fama del Señor Jesús había traspasado más allá la fama de Jesús. Ellos querían gloria y ellos no querían compartir esa gloria. Dice la pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea que podemos creer solamente cuando llegamos a un convencimiento que nuestra gloria necesitamos ponerla al pie de la cruz y tenemos que sacrificarla y tenemos que buscar la gloria de Cristo y la gloria de Dios solamente. Marcos nos ayuda a observar ese elemento. Marcos nos ayuda a ver esa realidad. Usted se da cuenta que Marcos está interesado porque nosotros entendamos. Dice, por ejemplo, los fariseos, vinieron los fariseos, saduceos, dice, para tentarle. Le pidieron, dice, que les mostrase señal del cielo. Muéstranos señal del cielo. Mas él respondió y le dijo, el Señor Jesús dice que respondió y le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda ¿qué cosa? Señal. Pero señal no se le será dada, sino que usted se da cuenta que lo que estamos hablando es la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás tiene que ver precisamente con lo que estamos celebrando en este momento. La señal del profeta Jonás tiene que ver con la realidad de 3 días. Está hablando de 2 aspectos increíblemente necesarios que tienen que ver con el Evangelio.
la realidad de que Él hizo el sacrificio perfecto y Él no quedó en una tumba fría, sino que Él resucitó. Esa es la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás es en 2 partes. 3 días, 2 partes. Dice, la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en el libro de Marcos. El versículo 25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, la hora tercera son las 9 de la mañana. Cuando vino la hora sexta, 12 de mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad que llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías para bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y mire este aspecto simbólico. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, porque básicamente el sacrificio perfecto de Jesucristo estaba dando acceso libre en Él. Estaba inaugurando por primera vez en la historia el acceso al Padre. A través de ese sacrificio, a través del Hijo, entonces tenemos acceso al Padre. En el momento que Él expiró. Esa es la señal de Jonás, primer parte. Esa primer señal tiene que ver con el amor propiciatorio de Dios por nosotros. Él nos ha amado y nos ha amado con un amor único, un amor eterno. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Romanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué interesante, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió, dice, por nosotros. O sea que Él murió no porque nosotros presentábamos gran potencial. Hombre, yo tengo que, imagínense, Esther, wow, qué brillantez. Tengo que morir por Esther. Tengo que morir por Alex y por Samuel. Carlita, oh my goodness. Una perla en el desierto. No, absolutamente no. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Dios nos amó. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Ahora, vea usted que aquí encontramos nosotros, por un lado, encontramos el amor de Dios. Porque en el amor de Dios, Él envió a Cristo a morir por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es básicamente nuestro Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nosotros. Él vino a morir a nuestro favor. Ahora, vea usted, dice la Escritura, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo, dice, del hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando acerca de su muerte. Dice la Escritura, de cierto os digo, con suma elevación de importancia, que si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto, abundante fruto salvífico en la vida de aquellos que creen en ese sacrificio perfecto de Jesús. Y usted se da cuenta que esto no ocurre, esto no pasa, sino básicamente con ese llamamiento de parte de Dios. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura, mas para los llamados, predicar al Cristo crucificado, sea judío, sea griego, pero si es llamado Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Algún amén? ¿Están entendiendo? ¿Están ahí? ¿Tienen hambre? ¿Están cansados? Usted se da cuenta, hermano, qué hermoso pasaje de la Escritura. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Y dice la Escritura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, sean judíos, sean gentiles, para los llamados, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso es increíble. Y cuando usted comienza a pensar, los llamados, ¿y quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó a quién? Para los llamados, usted se da cuenta que conforme a las Escrituras, Él nos llamó antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos sin mancha. Él nos llamó antes de la fundación del mundo. Ahora, comprender, hermano, que Él nos llamó antes de la fundación. Usted no existía, yo no existía. ¿Y cómo Dios lo escogió a usted y a mí? Pero, hermano, usted se da cuenta que aquí no es un asunto de satisfacer su intelecto. Se trata de la revelación de Dios. Él nos llamó antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Usted no existía, yo no existía, pero Él nos llamó. Y Él dice, para los llamados, predicar Cristo crucificado es Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios, para los llamados. Usted no puede llamar a su hijo, usted no puede llamar a su vecino, la iglesia no puede llamar a su abuelo, el pastor no puede llamar a su tío. Ese llamado divino es divino y solamente le corresponde a Dios, solamente Dios es el que llama. De los judíos, de los gentiles, Él llama, del mundo en general Él llama, para que nosotros podamos apreciar qué cosa predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? ¿Qué es lo que enfatizamos en la predicación? Cristo crucificado. La realidad de que Él es el Cordero de Dios que trata con tu pecado y el mío. Y es la única manera en cómo nosotros podemos tratar con nuestro pecado capital que nos asedia, nos destruye, que nos lleva al infierno eternamente y para siempre. Solamente en Él. Él es. Para aquel que es llamado de Dios, predicar al Cristo crucificado tiene que ver con tratar con mi propio pecado. Tiene que ver con la condición pecaminosa más crasa del ser humano. Por eso la Escritura dice en el libro de Juan, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted se da cuenta que ninguno puede venir a mí. O sea que eso no es un asunto de que yo me apunto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. O sea, ¿quién es el que trae a Jesús? ¿Quién trae? Es el Señor que nos llama. Es el Señor que obra en nuestros corazones. Él es el que
Él es el que nos convence. Por eso nosotros creemos en la gracia irresistible de Dios, que cuando Él nos llama no podemos resistir. Y usted se da cuenta que el mensaje es la cruz de Cristo. El mensaje es el Cristo crucificado. Ese es el mensaje. Por eso dice el libro de Juan, el capítulo 4, primera de Juan, dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, aquí está, vea usted, en propiciación por nuestros pecados. El amor propiciatorio de Dios. Usted se da cuenta que en esto consiste, ¿qué cosa? Usted se da cuenta que el amor está atado a ese elemento de propiciación. Dice la Escritura, en esto consiste el amor, dos puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor. O sea que no existe tal cosa como un ser humano que ame a Dios en su propia cuenta. En su propia condición pecaminosa. No hay uno. Ni siquiera uno. Todo dice el libro de Romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios. No buscamos la gloria de Dios. Buscamos nuestra propia gloria. Y mientras buscamos nuestra propia gloria, va a ser imposible que nosotros podamos creer. Venir y humillarnos en la cruz de Cristo es solamente un llamado divino de parte de Dios. En esto consiste el amor de Dios. No es que en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y dice envió. Usted se da cuenta que Él nos amó a través de un envío, el envío de su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que el amor de Dios y la propiciación están en relación. Y hay otro elemento importante que es el pecado, porque la propiciación tiene que ver con ese pecado. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la propiciación? Usted se da cuenta que esa palabra es muy interesante. Propiciación y lasmos conlleva la idea básica de aplacar o satisfacer la ira de alguien que está ofendido y que necesita reconciliación. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una ofensa ante Dios por nuestros propios pecados. Y entonces esa ira de Dios tiene que apaciguarse. Entonces dice, por ejemplo, el libro de Romanos, mire capítulo 3, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ¿cómo qué? Propiciación. ¿Usted se da cuenta de eso? Usted tiene su Biblia abierta, hermano. Tiene su Biblia abierta. Mire lo que dice el versículo. Circula esa palabra, propiciación. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No deseamos la gloria de Dios por nuestra propia condición pecaminosa. Pero Él nos ha justificado gratuitamente en su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Increíblemente importante. Esta es nuestra doctrina. ¿Quién hizo quién? Dios puso como propiciación a Jesús. En otras palabras, apaciguar la ira de Dios
por mis obras, mis buenas obras, mi intelecto, mi bondad. Voy a contribuir. Voy a dar dinero abundantemente a los pobres. La propiciación solamente la hace uno, y es Dios. Dios puso como propiciación a Jesús para tratar con nuestro pecado. Nuestro pecado no lo podemos satisfacer. La ira de Dios, la justicia de Dios no puede ser satisfecha por sus obras o las mías, porque usted es una buena persona, porque usted es filántropo, porque usted es una persona buena, porque usted hace bien. Todas sus obras no pueden propiciar, apagar, justificar la ira y la justicia de Dios. Y como nosotros no podemos, Dios lo hace. Por eso dice la Escritura que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Somos justificados delante de Él, no por nuestras obras, sino simplemente por la gracia de Él. Él tuvo que actuar y enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor propiciatorio de Dios en la persona de Jesús, que es propiciación. Usted se da cuenta que en el Nuevo Testamento el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios, no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre. Jamás el hombre puede satisfacer la ira o la justicia de Dios. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. No hay ningún servicio, sacrificio, regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la santa ira de Dios, satisfacer su perfecta justicia. No hay nada. Cero. Dios sabía eso. Y Él nos llamó antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la Escritura básicamente que Él no solamente es nuestra propiciación, pero también es la propiciación por todos los pecados del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. La única satisfacción o propiciación es Él. Él puede básicamente, solamente en Cristo hay aceptación. Él puede reconciliarnos. Solamente la persona de Jesús. Él tiene que, básicamente, tiene que ser hecha por Dios, porque solamente la persona de Jesús nosotros encontramos ese sacrificio perfecto. Por esta razón Dios Hijo Jesucristo vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación, expiación por los pecados del pueblo, dice el libro de Hebreos, que es el mismo vocabulario. O sea que ese amor propiciatorio significa tú no pudiste haberlo hecho por tu propia cuenta. Alguien lo hizo por ti. Dios enviando a su Hijo para pagar por tu propio pecado. Cuando entendemos ese concepto, todos nosotros merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios. Dios en su infinita gracia y misericordia ha provisto una forma, la única forma para aplacar su ira y para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Una manera, solamente en Cristo. Solamente a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo
que Él pagó por nuestros pecados, solamente en Él hay satisfacción delante de Dios. Es a través de la fe en Jesucristo, como el sacrificio perfecto de Dios, que podemos ser reconciliados con Él. Únicamente por causa de la muerte de Cristo, en su cruz, en su resurrección, que nosotros como pecadores podemos nosotros no optar por el infierno, sino arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en el Señor Jesús. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos son salvos de la ira de Dios, reconciliados con Él, no porque hayamos amado a Dios nosotros, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó propiciatoriamente. Debía de apaciguarse la ira de Dios, la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Por eso Juan nos enseña, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. No hay otro camino. Él vino a morir por su pecado. Viernes Santo tiene que ver con ese sacrificio propiciatorio. Usted debía de morir. Ese sacrificio suyo hubiera sido insuficiente. Él mandó a su Hijo unigénito, perfecto, a morir en su lugar. Inclinemos nuestros rostros en este momento, demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero en este momento darte el honor y la gloria, porque tú mereces toda gloria. Señor, no buscamos la gloria de los hombres, buscamos tu gloria, buscamos tu honra. Tú mereces, Señor, toda gloria, toda honra, porque, Señor, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste en Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por haber venido a morir en mi lugar. Gracias porque solamente en Cristo podemos tratar con nuestro pecado. Y Señor, yo quiero agradecerte por la bendición increíble que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted está acá y usted sabe que necesita arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo y decirle a Jesús, Jesús, gracias, porque viniste a morir por mi pecado, para quitar mi pecado, alejarme de la ira de Dios eterna en el infierno. En este momento, Señor, yo quiero darte a ti el honor y la gloria. Quiero cambiar mi gloria por tu gloria y vivir no solamente esta vida, pero la eternidad para la gloria y la honra de Dios en Cristo. Señor, muchísimas gracias te damos porque en este Viernes Santo podemos reflexionar en la realidad, Señor, que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Señor, cuán bendecidos hemos sido. Nos has amado con un amor propiciatorio. Nos has amado, Señor, con un amor expiatorio. Señor, muchísimas gracias te damos, porque a pesar de que no éramos meritorios, no nos merecíamos, sino la condenación eterna.
tú nos has salvado. Escuchamos la predicación de la cruz y tuvo todo el sentido del mundo, porque tú nos llamaste y nosotros los llamados respondimos en arrepentimiento y en fe. Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque en Cristo somos más que victoriosos. Yo te alabo, te glorifico por la majestuosidad de tu amor. Si usted ha experimentado ese amor propiciatorio de Dios, dígale al Señor gracias. Dígale, Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir en mi lugar. Gracias porque he cambiado mi gloria, mi envidia, mi celo. La he traído a la cruz de Cristo. Y lo importante no es mi nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Señor, es en ese nombre que oramos y es en ese nombre que te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.